Buenas noches, hermanos. Es un privilegio una vez más estar con ustedes, otro viernes más. Bienvenidos a esta clase que tenemos. Estamos viendo las disciplinas cristianas y hemos estado todo este mes hablando acerca de la oración, de diferentes temas que hemos tenido acerca de la oración. El viernes pasado estudiamos por qué se pide en el nombre de Jesucristo. El Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, y todas las criaturas de la tierra van a adorar al Señor porque su nombre es sobre todo nombre. Ahora vamos a ver el aspecto de cómo es que el apóstol Pablo ve la oración y cómo él se concentra en tratar de ayudarnos a nosotros a vivir en oración. Así que vamos a ver ese aspecto de la oración y cómo hacerlo un hábito. Los humanos somos personas de hábitos. A usted le da hambre a la misma hora, por lo general, van a algunos a decir, a mí no, bueno, pero por lo general todo el mundo tiene sus costumbres a la hora que come, a la hora que se acuesta, el lado de la cama donde duerme. Todos tenemos hábitos que lo vamos adquiriendo a través del tiempo, y esos hábitos son los que manejan nuestra vida. Muchas veces nos cuesta cambiar y no cambiamos. Y nos quedamos con ellos. Entonces, los hábitos es algo interesante en la vida de la humanidad, y por eso es que también en los aspectos espirituales tenemos que habituarnos nosotros a hacer estas disciplinas espirituales, y por eso le han llamado disciplinas espirituales. No es que la Biblia le dé esos nombres, sino que sí están en escritura, y sí son esas prácticas que debemos de habituarnos a hacerla. Entonces, el apóstol Pablo nos da una idea de eso. ¿Por qué, verdad? Porque obviamente Pablo debe haberse sentido motivado a aprender con los mismos apóstoles también, y los que anduvieron con Jesús, porque Jesús tenía el hábito de ir a orar, tenía el hábito de hablar con Dios, y entonces ese hábito, fíjese bien, el Señor Jesucristo, ya estudiamos cómo Él habitualmente hacía oración con el Padre. Entonces ahora el apóstol Pablo nos da una idea a nosotros para que nosotros aprendamos. Ya le digo, me encanta y me siento muy contento de ver que hay un grupo de hermanos y hermanas que están pendientes de la oración, están pendientes de las necesidades. Y en esas necesidades vemos a Dios que responde de una manera o responde de otra manera, pero nos motiva a nosotros llegar delante de Él. No se olvide que la oración es poderosa, Dios contesta la oración, Dios hace milagros, pero otras veces no nos contesta en el favor que nosotros queríamos, pero no se olvide que Él tiene el control de todo. Y esa es una enseñanza pendiente que tengo. De un viernes de estos vamos a hablar acerca de cómo es que esa voluntad de Dios se mueve a favor de nosotros muchas veces, y otras veces sentimos nosotros que es como en contra de nosotros, pero no es así. Él, en su infinita sabiduría y en su poder, sabe cuál es lo que más nos interese a nosotros y cuál es lo mejor para nosotros. Así que es importante los hábitos en nuestra vida, y en la oración es importante aprenderla. Entonces, Pablo, fíjese bien, estaba consciente de que él era un líder, y por lo tanto él tenía que enseñar, igual que Jesús, enseñar y modelar. Todos nosotros tenemos alguien que depende de nosotros. Si usted es un padre, sus hijos, padre o madre, ¿verdad? Sus hijos dependen de usted. Lo que usted les enseñe. Si ellos ven que usted no ora, si ellos ven que no le importa también estudiar la palabra, pues ellos han de decir, no es muy importante. Por eso es que la Escritura exhorta a los padres a enseñar a los niños, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo va a regresar a esos caminos de Dios, pero depende de los padres. Entonces, usted debe enseñar a sus hijos y hijas a orar, a amar la oración, y por eso usted debe de hacerlo habitualmente.
¿Qué tanto oran en su casa seriamente? ¿Qué tanto los niños ven y le dan gracias a Dios por las bendiciones que vienen a su vida? No solo cuando hay problemas, no. Hay que orarle y darle gracias al Señor siempre en todo en nuestra vida. Entonces Pablo estaba consciente de eso, que él era un líder y que necesitaba enseñar eso a las iglesias. Y si usted va a 1 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 1, 1 Corintios 11, 1, Pablo dice algo muy interesante. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, Pablo no tiene miedo a decirles, mire, véanme a mí, imítenme a mí, porque así yo imito a Cristo. Y por eso él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, que su fuente que iba a guiarlo a él es Cristo Jesús. Y él iba a enseñar a otros. Y vamos a leer aquí varios versículos en lo que Pablo nos enseña cómo es que él era alguien que oraba habitualmente por los hermanos, imitando a Cristo Jesús, que siempre estuvo en oración, y los apóstoles lo vieron y por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos querían aprender a orar. Sin embargo, esto es algo que hay que desarrollarlo, hay que habituarse. Y así que en esta noche en eso nos vamos a concentrar. Entonces, ¿qué es lo que Pablo deseaba de las iglesias? Y lo muestra aquí en unos versículos. Vamos a ver 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 al 13. 1 Tesalonicenses 3, del 10 al 13. Orando, oiga bien lo que dice Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros. Para que sí, dice Pablo, sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, Padre Celestial, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces Pablo, ¿qué era lo que hacía? Dice que de día y de noche oraba con insistencia a Dios, que quería ir a visitar a estos hermanos, quería ir a verlos, para enseñarles algo que les faltara de su fe. Por ejemplo, ¿por qué tenemos esta clase los viernes? Para ir aprendiendo. Ahorita estamos estudiando sobre la oración, para que usted vaya aprendiendo. Oramos de esta manera, pedimos de esta manera, nos guiamos de esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo vamos a orar con fe, vamos a hacerlo sin dudar. Todas esas cosas irlas enseñando. Entonces Pablo dice, yo oro día y noche para que Dios me conceda irlos a ver a ustedes, dice Pablo. Y de esa manera enseñarles algunas cosas que ustedes necesitan sobre la fe. ¿Para qué? Para que ustedes estén preparados, lo dice, para que abunden en amor unos con otros. Así como nosotros los amamos, dice Pablo, que ustedes se amen unos con otros con gran amor, para que se estén firmados en vuestros corazones en santidad para esa venida del Señor Jesucristo. Es decir, que buscando la santidad de los hombres, tanto hombres como mujeres, que vivan en santidad delante de Dios. Pero para esto, Pablo le oraba a Dios que le diera esa oportunidad de ir con ellos y poder hablar con ellos y poderlos instruir. Pero obviamente que aquí estaba ocupando una carta, ¿verdad?, para tener esa enseñanza con ellos. Pero lo interesante es que él dice, orando de noche y de día, con gran insistencia. Es decir, eso es de las cosas que hemos aprendido con la oración. Orar sin cesar, dice Pablo en otro pasaje, orar sin cesar. El Señor Jesucristo nos enseñó una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, estar constantes en la oración. Ya le digo, es una práctica, hay que habituarse a hacerlo. Si usted no practica la oración, muy difícil va a poder orar. Por eso es que muchos, cuando se ponen a orar, dice que les da sueño.
a otros les da hambre, a otros les duele el cuerpo, porque no está habituado a hacerlo. Entonces usted tiene que habituarse a orar. Y Pablo dice aquí que de día y de noche, no importa donde sea, usted va a tratar de orar. Otro pasaje donde Pablo enseña esa actitud de él hacia la oración, Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, dice Pablo, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí habla de las tribulaciones que nos vienen, problemas que nos llegan, lo sufrimos también, pero nos gozamos en esa esperanza de que Dios de una u otra manera va a actuar en nuestra vida, pero sobre todo constantes en la oración, estar constante en la oración. Y ya le digo que por eso es bien interesante ver que las personas están orando, Los días sábados hay un grupo pequeño que se está reuniendo en oración en la iglesia. Cuando comenzamos la iglesia era un grupo grande, de 26 hasta 30, algunas veces 20, orando a las 6 de la mañana. Me acuerdo que muchos estábamos involucrados en eso. Después quise yo ir dejando esas cosas para que no caminen solo porque el pastor va, no. Tienen que aprender a que otros líderes se desarrollen y apoyarlos en los ministerios que tienen. De lo contrario, el día que el pastor desaparece, se muere en las iglesias, porque si él no hacía las cosas, no pasaba nada, y eso no hemos querido hacerlo en nuestra iglesia. Por eso ustedes ven que mi función principal es esta: enseñarles, equiparlos, predicar la palabra del Señor, estar allí cuando me necesiten para algún consejo, para algo en lo que tal vez la experiencia y el estudio de la palabra y lo que Dios le da a uno me sirva para darles una palabra de amonestación o de consuelo o de dirección. Esa es mi función. Si me pongo a hacer todo, entonces no hago nada. Sí, pero yo conozco un pastor que lo hace, garantizado que hay un montón que lo hacen. Pero por eso las iglesias son pobres espiritualmente. No crecen ni en números ni en espiritualidad. ¿Por qué? Porque el pastor anda haciendo un montón de cosas que no debería de hacer. Su trabajo es, como los apóstoles se lo dijeron desde un principio en el capítulo 2 de Hechos: mientras ustedes reparten los panes y ayuden, y para eso tenían que ser llenos del Espíritu y de sabiduría, dicen, mientras nosotros nos dedicamos a la palabra y a la oración. La palabra y la oración. Mire, para hablar de la oración, quizás mínimo me he leído unos 20 o más libros dedicados a la oración, libros gruesos que hablan de muchas maneras. Algunas se repiten muchas cosas, otras no. De repente otro le da una iluminación en la misma palabra, porque ya ve que yo aquí lo que le doy es pura palabra. Ya no le digo, y fulano dice esto, y fulano tal cosa. No, la mera palabra. ¿Pero de qué viene? De estudio, de preparación. Entonces ese es mi trabajo principal: equiparlo a usted para que usted sea un guerrero de oración y pueda explicarle a otras personas, sobre lo que estudiamos acerca de la oración en la mera Biblia. No es tener un montón de libros, no, que la propia Biblia. Y ya sabe que ahí se le ponen los versículos para que usted, ahí quedan grabados. Cuando se va a comment, después de la grabación, ahí están todos los versículos. Usted los puede anotar y revisarlos. En pura palabra, hermano. Esta es pura palabra, ¿me entiende? No es invento mío, es pura palabra. Entonces, Pablo dice constantes en la oración. En Colosenses 4:2, otra epístola que escribió Pablo, oiga lo que dice aquí: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar, es decir, estar al pie del cañón, como decimos nosotros siempre, perseverando en la oración y velad en ella. Esa palabra velad en los diferentes países tiene diferentes significados, ¿verdad? Pero el significado real que tiene en la Biblia es cuando usted está alerta.
Cuando los mexicanos le dicen a otro aguas, 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 aguas. Y los salvadoreños le dicen a las hey, buzo, ponte buzo, ponte buzo. A eso se refiere, alerta, hey, aguas, ahí te viene. Velad, velad, estar alerta. ¿Por qué se refiere esto así, velando en ella con acción de gracias? Es decir, que usted debe estar atento en todos los aspectos de su vida, cuando algo no camina bien aquí, no camina bien allá, su relación en su casa, su relación con sus hijos o en su trabajo, hay que estar alerta. Hey, aquí hay algo que el enemigo se está metiendo y entonces voy a orar, voy a pedírselo a Dios. O de repente usted también empieza a sentirse desanimado por una cosa u otra sin necesidad. Velad, ahí por eso esa palabra se ocupa, velad, porque vuestro enemigo el diablo anda viendo a ver a quién agarra. Estar alerta, en otras palabras, para que no lo agarre dormido, ¿verdad? Por eso es que también esa palabra ya a veces se ocupa como para las vigilias, que pasamos velando, adorando a Dios, porque es de estar alerta, es de estar trucha, de estar agua que nos cae, ¿me entiende? Hay que estar alerta, hay que estar buzos, en otras palabras, no hablando del idioma de la calle, ¿verdad? Pero a eso se refiere. Dice Pablo, perseverar en la oración, perseverar velando en ella, con acción de gracia, porque eso es importante, estar siempre agradecidos, aún en medio de los problemas estar agradecidos. Por ejemplo, aquí en mi casa tenemos así en el segundo piso donde dormimos. Entonces cada vez que bajo, vengo tronando las rodillas, ¿verdad? Y me toca agarrarme y en esos momentos quisiera tener 20 años y solo dar un brinco y ya, ¿me entiendes? Ya no puedo. Pero debo estar agradecido a Dios, estoy vivo, estoy hablando a ustedes. Debo estar gozoso, agradecido a Dios, ¿me entiende? Que todavía me muevo. Entonces, fíjese bien que eso de acción de gracias es importante, porque en medio de los problemas, en medio de las dificultades, hay que estar agradecidos a Dios. Hay que estar agradecidos a Dios. Hay que darle gracias a Dios por todas las cosas. Es de bendición. Entonces, otro versículo de Pablo nos enseña esta perseverancia. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, perdón, 1 Tesalonicenses 5:23 dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que nuestra constante plática con Dios nos ayuda a que Él nos tenga, nuestro alma, todo nuestro ser constante, guardándolo, irreprensible, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, porque Dios quiere que vivamos en sanidad nosotros, en santidad, sanos en nuestra conciencia, sanos en nuestro espíritu, sanos en nuestro cuerpo también, en santidad, es decir, apartados para Dios, y eso la oración lo logra. Ahora, ¿por qué Pablo pide esa constancia? ¿Por qué? Vea, ¿cuál es el beneficio de ser constantes en la oración y que se le haga un hábito, hermano? Donde quiera que usted esté, si esté en un lugar y que ahí va a perder tiempo, en lugar de ponerse a ver ahí qué chismes hay ahora, no, cierre sus ojos y póngase a hablar con Dios. Busque maneras de cómo pueda andar de la palabra de Dios y memorícese pasajes de la palabra de Dios. Memorice pasajes de la palabra de Dios. Vaya a la página del Calvario Ministries y va a ver ahí que siempre ponen, hermana Bere pone ahí siempre versículos bíblicos y cosas de inspiración, hombre. Y muchos de ustedes lo ponen, hombre, también. Entonces, pero cosas de la palabra del Señor, porque a veces ponen unas cositas ahí menos atrevidas, pero me refiero a las cosas espirituales. Pero en el Calvario Ministry va a encontrar algunos de esos versículos. Es más, miren, ya le digo, en todas estas lecciones de los viernes, de los miércoles y los domingos, quedan ahí los versículos.
Entonces, es que dijeron un versículo, ¿a dónde era? Búsquelo ahí y memoríceselo. No pierda el tiempo, es decir, que se le haga un hábito, un hábito, un hábito, un hábito. Y eso no es ser religioso, es estar, lo que la Biblia llama piadoso en la palabra de Dios. Y después usted lleva su vida como cualquier otro, ¿me entiende? Como cualquier otra persona. Pero momentos que pueden ser ociosos, no. Lo dedica a algo bueno, aprender de la palabra de Dios. Pablo por eso nos exhorta que seamos constantes, porque eso nos trae bendición a nosotros. Romanos 1, versículos 9 y 11, nos dice esto Pablo. Porque testigo me es Dios, pone a Dios como testigo, a quien sirvo con mi espíritu en el evangelio de su Hijo, refiriéndose a Jesucristo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo les está diciendo a los romanos, mire, Dios me es testigo y Cristo Jesús al que sirvo, que a ustedes siempre los menciono en mis oraciones. Siempre los menciono en mis oraciones. Es decir, que haciéndole ver a los romanos que él oraba por ellos. Él oraba por ellos. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Usted se acuerda de mí, ore por mí. Se acuerda de mi esposa, ore por mi esposa. Se acuerda de mis hijos, ore por mis hijos. Piensa en este otro hermano, ore por él también. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que constantemente dice, yo los menciono a ustedes en vuestras oraciones. ¿Para qué? Para que Dios los mantenga bendecidos. Entonces, ¿y qué dice Pablo que hace en las oraciones? Del versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quería ir a Roma, ¿me entiende? A hablar con ellos. Y se le cumplió, pero fue preso, ¿me entiende? No fue así nomás. Se le cumplió, pero fue preso. Porque deseo veros, dice Pablo. ¿Para qué? Para comunicarnos para comunicarles un don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, siempre queriendo Pablo enseñarles algo espiritual que les sirviera a ellos. Obviamente esta epístola de Romanos es extraordinaria, ahí es donde están las enseñanzas más grandes de las doctrinas principales de nuestra iglesia, la salvación por gracia y no por obras, todas esas cosas que nos han enseñado el apóstol Pablo en el libro de Romanos están bien explicadas, ¿verdad? Sin embargo, él quería ir y verlos a ellos y enseñárselos. En Efesios 3, 14 y 19, Pablo habla de algo similar. En la oración, fíjese bien, lo que él quería enseñar, lo que ellos querían que entendieran, él primero se dedicaba a orar, a pedirle a Dios. Y ese es un consejo que, por ejemplo, para los que enseñamos y predicamos la palabra, el consejo es que debemos los estudios, los sermones, ponerlos en las manos de Dios, pedirle a Dios que, por ejemplo, que los que me están oyendo ahora entiendan estas cosas, que Dios les hable, que Dios les quite cualquier cosa que los distraiga para que puedan entenderlo, que se motiven a hacerlo y a vivirlo. Esa es la oración. Por ejemplo, toda la semana pasar rumiando, como dicen, pensando, ¿qué le puedo explicar a los hermanos? ¿Cómo puedo enseñarles esto? ¿Qué versículos ocupo? Porque hay una infinidad de versículos. ¿Cómo puedo armar esto para que pueda tener interés y no aburrido, sino que sea de bendición? Entonces, si usted pasa orando, pidiéndole a Dios que Dios le dé esa sabiduría, que Dios le ayude a llevar el mensaje de una manera poderosa. Por ejemplo, el domingo que voy a predicar también acerca de las palabras de Jesús, ¿verdad? Voy a estar predicando sobre cuando Él nos pide, crean en mí, ¿verdad? Como creen en Dios, crean en mí. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la gente crea en Cristo Jesús? Entonces, y eso que lo hace es oración. Es oración, pedirle a Dios que Dios tenga misericordia y lo ilumine y le dé esa capacidad, y que Dios a los que están oyendo les permita también que su espíritu les hable, ¿me entiende? Entonces,
Todo eso en oración, y eso es lo que Pablo nos enseña aquí en este pasaje de Efesios 3, del 14 al 19. Vea qué interesante lo que dice Pablo. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas, es decir, me pongo a orar, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Ya ve que estudiamos el domingo pasado ese nombre poderoso de Jesús. Para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Está pidiendo de que Dios Padre le dé ese poder en su hombre interior, porque eso es lo que, mire, cuando usted dice, es que yo esto, es que yo no puedo aquello, es que yo no tengo esto, entonces es de fortalecer su hombre interior, cuando se refiere a hombre, acuérdense, es hombre y mujer, esa persona, ese interior suyo, es el que debe estar fortalecido con el poder de Dios, y luego se manifiesta externamente, pero usted debe estar fortalecido, de tal manera que cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, usted está firme en el Señor. ¿Por qué? Porque su hombre interior está fortalecido. Y Pablo dice, por eso yo doblo mis rodillas, para que Dios les dé a ustedes ese poder. Y fíjense bien, ¿y qué va a hacer ese poder en la vida de las personas? Aquí lo explica del versículo 17 en adelante, dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en su amor, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, es de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oiga esto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, un cristiano poderoso, lleno de poder, que su vida es siempre hacia adelante, siempre viendo, hay obstáculos, pero no los vamos a superar, vamos a ir hacia adelante. Ahorita la gran preocupación en las iglesias es que la gente ya no va a querer regresar a las iglesias porque ya se acomodó, ya no, imagínense que ahora usted se levanta y ahí en chanclas y todo eso, si quiere se baña y si no, y se queda esperando el servicio, ahí se sienta, ¿verdad? Y si ya aprendió a manejar todo eso, pone su teléfono en la computadora, ya lo ve en pantalla gigante y ahí está sentadito, tranquilo. Ya no tiene que venir y tener que peinarse, bañarse y vestirse para ir a la iglesia. Entonces el miedo que tienen, que muchos se van a acomodar a eso. Otros dicen, no tengo nada y después lo veo, ¿me entiende? Y tal vez algunos ya ni lo ven. Entonces, el temor es que va a haber una apatía y las iglesias se van a hacer más haraganas de los que ya eran, ¿me entiende? Existe esa preocupación. Déjenme decirle que yo estoy pensando diferente con todos ustedes que me están oyendo. Yo estoy pensando diferente. Yo estoy pensando que cuando se abra la iglesia, hermanos, entremos con una fuerza que estas ciudades alrededor de nosotros las sacudamos. Eso es lo que yo pienso. Pienso en muchos hermanos y ustedes, ya les tengo asignado, lo voy a hacer que me ayude en lo voy a pedir que me ayude en esta hermana puede ayudarme a hacer esto. Porque miren, la iglesia, hermanos, las iglesias crecen, se expanden, son fuertes por el trabajo de los hermanos. Entonces, necesitamos personas que, por ejemplo, en el grupo de hermanas, solo está la hermana Delma, pues ¿cuántos más se van a unir, verdad? Y todos nosotros ya nos vamos envejeciendo, alguien tiene que tomar el trabajo. No estoy diciendo que la hermana está viejita, ¿ok? Para que no le pasen el chisme. Y mira, el pastor enseñó allá, hermana, que usted ya no, ¿verdad? No, la hermana está bien fuerte ahí todavía, ¿me entiende? Pero necesitamos más de esas hermanas. Cuando murió la hermana Portillo, perdimos un gran elemento de evangelización. Pues tienen que salir más hermanos y hermanas. Y eso es lo que estoy pensando yo, que cuando abramos las puertas de las iglesias y que invitemos gente, que va a ser más fácil, porque usted le puede decir a alguien, mire,
le habla a usted el Señor, pero lo puede invitar a la iglesia. Mire, vamos a tener esta reunión de damas, vamos a tener esta reunión de hombres, de varones, vamos a tener este retiro, vamos a hacer esto y lo otro. Yo no pienso en una iglesia que se quede muerta, al contrario, una iglesia poderosa, y por eso estamos enseñando esto, hermano, porque si usted ora y le pide a Dios que Dios lo llene de poder, Dios lo va a hacer. Y esa es mi oración, que Dios le esté hablando a cada uno, para que diga, yo la verdad que casi no he hecho nada, voy a ver si me envuelvo en esto, y me envuelvo en aquello, y hago esto, y hago lo otro, para que tengamos nosotros un ejército de gente que sacamos las ciudades con el poder de Dios. Porque hoy, hermanos, tenemos una bendición. Hoy tenemos ya un edificio en donde nosotros decidimos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Por eso es que dentro de poco, más bien no dentro de poco, ya a partir de esta semana, la siguiente, vamos a empezarle a pedir, hermanos, que se empiecen ya a ser miembros de la iglesia. Que den un pequeñito testimonio de 2-3 minutos. Era mi vida antes del Señor y conocí al Señor y ahora estoy bien con el Señor. ¿Para qué? ¿Verdad? Para que los hermanos de la otra iglesia lo conozcan, sepan quién es usted, ¿verdad? Si lo ven caminando ahí, dicen, ese es mi hermano, este hermano conoció al Señor allá en Las Vegas, estaba en una gran cruda y ahí alguien le habló y se convirtió, de todas las historias que hay, ¿verdad? Esa es la intención. ¿Por qué, verdad? Porque entre toda la iglesia se hacen miembros, ya usted puede, cada vez que usted llegue allí a la Newland, diga usted, esta es mi iglesia, y yo voy a trabajar en esta iglesia para alcanzar almas. Nuestra iglesia estuvo como un nómada por diferentes lugares, 5 veces nos cambiamos, ya Dios nos dio una gran bendición. Y fíjese bien, no estamos arrimados, no estamos pidiendo nada, no, nosotros somos la fuerza grande ahí, así que entienda eso, que esta iglesia va a ser poderosa si nosotros la hacemos poderosa, nadie más. Va a ser grande si nosotros la hacemos así, ¿verdad? Es decir, claro, el enemigo trabaja para desanimar, ¿verdad? Y que no suceda eso. Por eso es que yo estoy pidiéndole a Dios, y mi corazón, honestamente, y mi mente no está pensando en nada negativo, de que vamos a llegar todos aburridos y que la gente no va a llegar. No, estoy pensando en que vamos a tener una gran fuerza para hacer la obra, y usted es parte de eso. Entonces, por eso es que yo veo los nombres, fulano y fulano y tal, ¿verdad? No, orar por este hermano para que Dios lo use, para que tiene un gran talento, pero no se ha involucrado, que ahora se involucre. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo doblo mi rodilla, dice, para que Cristo venga y ese poder de ustedes los levante. Y si usted pueda, fíjese lo que dice, para que sea capaz de entender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de las cosas de Dios, y que more en usted y lo llene la plenitud de Dios. Porque cuando los hermanos entienden la grandeza de las cosas de Dios, sabe lo que es que cuando usted alcance a una familia que usted conoce, que tiene grandes problemas, y vienen al Señor y son transformados, imagínense, esa familia ya no va a ir a condenación, va a una vida eterna. Y ya no solo eso, porque ellos van a traer a otros familiares, a otros amigos. Una persona que usted traiga puede traer miles a los pies del Señor. A eso se refiere Pablo. Si podemos entender, dice, la anchura, la magnitud de lo que es cuando usted sirve a Dios. Ahora, si a usted no le interesan estas cosas, pues claro, pues no le va a dar gracia a la cosa. Pero si usted lo entiende, entonces sí. Sí, usted dice, wow, va a haber esta taquiza en la iglesia, ¿verdad? Con el afán de conocer gente. Voy a ver si me invito a todos mis amigos y familiares. Mira, va a estar buena la comida, vénganse. Pero ¿cuál es la idea? Que conozcan la iglesia, que se den cuenta que somos gente feliz, que somos gente buena gente, que vale la pena que sean amigos de nosotros, que vale la pena estar cerca de nosotros. Y ellos perciben eso y que dicen, no, la próxima vez que usted los invita a un culto de la iglesia, con gusto, dice, sí, ok, yo llego.
y se acercan a la iglesia. Y por eso es que, hermanos, el trabajo de nosotros ya no solo es un trabajo egoísta, solo para nosotros, no, somos de bendición para el mundo, pero hay que entenderlo. ¿Y cómo se logra eso? A través de la oración, a través de la oración, a través de estar delante de Dios, rogando por las personas, pidiendo por los hermanos, que Dios los proteja, que Dios los guarde, que Dios los bendiga en grande manera, que Dios bendiga a los hijos, que Dios bendiga. Es decir, es un trabajo grande en la oración, pero tiene sus beneficios poderosos también. Así que, hermano, espero que en esta noche usted sea motivado a agarrar el hábito de orar siempre y constante. Ya ven las palabras que ocupa Pablo: día y noche le ruego a Dios, estoy constante, estoy pidiendo, estoy alerta, estoy velando en la oración. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era importante la oración. ¿Y qué hizo Pablo? No crea que él tuvo iglesias de 20,000, 15,000 gentes, no, eran grupos pequeños. Pero sabe que esos grupos pequeños evangelizaron toda Europa, y de Europa a América, y ahora somos millones de cristianos en todo el mundo por el trabajo de este hombre. Imagínense, posiblemente usted es el próximo Pablo, que a través de usted millones van a conocer al Señor. ¿Usted cree que no es posible? Claro que sí, es el mismo Dios, y eso es lo que Él quiere de nosotros. Por eso es que cuando a mí me preguntan, por cierto, ayer en una clase que doy en un seminario, me hicieron esa pregunta: ¿y cree usted, hermano, que se va a poder levantar esto después de la pandemia? Y no, con gran entusiasmo les dice: claro que sí, la gente va a estar hambrienta de conocer de Dios, y ahora es nuestro momento. Ahora es cuando nosotros debemos de lanzarnos con toda nuestra fuerza. Así que usted ore por mí, hermano, que se me quiten todas las dolamas, ¿me entiende? Para estar con esa fuerza, para predicar y enseñar el Evangelio. Es más, me pidieron que si les enseñamos, les podía enseñar de esas cosas que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Y les dije: hey, con gusto, es más trabajo para mí, pero yo sé que si vienen un grupo de pastores y de otros a aprender lo que nosotros ya hacemos, no, hombre, vamos a tocar más gente, ¿me entiende? Para el Señor. ¿Y qué nos importa a nosotros que vayan en otra iglesia? Lo que importa es que hemos llevado almas a Cristo Jesús, hermano. Y fíjese bien, hoy tengo la bendición de decirle: no, lleguen ahí a tal hora y aquí esto, porque sé que tengo cuartos donde recibirlo. Antes no teníamos nada, tenía que pedir permiso y se me dejaba. Ahora no, yo digo, esto se va a hacer. Y ahí estamos. Y por eso, mire, desde que nosotros nos movimos ahí, les dije: esas 3 salones que están en el Hill, me los dejan. Y ya los estamos modificando. ¿Por qué? Porque ahí pensamos hacer una infinidad de cosas, porque están aislados del edificio, y de esa manera cualquiera puede entrar y abrir y hacer esto, y no necesita poner alarmas ni nada de eso. Hay grandes cosas que se pueden hacer, hermanos, que antes no podíamos hacerlas, pero hoy ahí están a disposición de nosotros. Y gracias a Dios que solo son 6 hermanos que han estado en estos 2, 3 años trabajando allí constante. Así que hay más, yo sé que hay más gente de nosotros que puede ayudar. Ahorita se está modificando esos salones, y los jóvenes en inglés lo van a utilizar para un servicio de ellos, pero también nosotros lo vamos a ocupar para seguir dando clases, para tener vigilias, para hacer muchas cosas. Pensamos también, cuando se abra todo, va a haber un culto en la noche, los domingos, en el que van a participar todos los que se están entrenando, desde músicos, predicadores, maestros, todo el mundo entrenándose. Y obviamente que de los hermanos que les gusta adorar y ver al Señor, pues van a apoyar también, ¿me entiende? Así que hay muchas cosas, hermano. ¿Y sabe cómo se van a lograr? Por la oración. Así que usted ore, hermano, ore para que Dios nos continúe bendiciendo, para que Dios levante personas, para que Dios haga cosas grandes con nosotros. Eso es lo que hizo Pablo.
Dice, yo día y noche le pido a Dios que los entienda, que vea esto. Así que yo le pido a Dios que Dios los encienda a ustedes, que puedan entender esa visión y que podamos ver nosotros. Ya en esta iglesia, en ese lugar, tuvimos, imagínense, la VBS era de 300 niños, 300 niños. ¿Usted cree que no lo podemos hacer ahora? Claro que sí, claro que sí. Y hoy tenemos gente más equipada, más preparada que antes, honestamente. Ustedes estaban apenas todo el mundo empezando, ahora no, ahora tenemos mucha gente que ya sabe hacer las cosas. Así que, hermano, yo veo grandes cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que ama al mundo, que no quiere al mundo que siga sufriendo. Y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Dice la Biblia es que como a través de nosotros el mundo quiere reconciliar al mundo con Él. Así que sea usted parte de eso, hermano. Sea de los que me digan, pastor, mire, que estoy listo. ¿Qué quiere que haga aquí ahorita? O mire, hermano, fíjese que yo pienso que, ¿por qué no hacemos estas cosas? Y yo, créame, que lo vamos a apoyar, le vamos a meter fuego al cañal, como dicen. Pero hay que estar orando. Es pura oración, es lo primero. Orar, 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 orar. Así que lo dejo con ese pensamiento, mi hermano. Lo espero el próximo viernes que esté con nosotros en esta clase. Y el domingo a las 10:30 puede estar con nosotros también. Llega siempre un buen grupo, ya unos 30 y tantos ahí. Se pone bonita la cosa ahí. Gócese con nosotros. Y si no, pues ya sabe, a las 10:30 esté pendiente de Facebook Live en el Calvario Ministries. Y ahí vamos a estarlo transmitiendo. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde y lo esperamos el próximo viernes.